¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo una aseguradora decide el precio de la póliza del coche? No es que alguien lance un dado, ¿eh? Es un ejercicio de predicción de alto riesgo donde un pequeño error de cálculo puede costar millones. Totalmente. Y donde ese precio que nos dan es el resultado de un intento de adivinar nuestro futuro en la carretera. Exacto. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento de investigación que, la verdad, sacude los cimientos de cómo se ha hecho ese cálculo durante décadas. El objetivo es entender por qué los métodos clásicos se están quedando, digamos, un poco cortos y qué aporta una nueva generación de modelos estadísticos que suenan a ciencia ficción. ¿Los árboles de decisión bayesianos o Descartes? Esos mismos. Exploraremos 3 maneras diferentes en que el estudio propone usar esta herramienta para predecir el coste de los siniestros de una forma mucho más precisa. Perfecto. Venga, vamos a meternos en faena. Me parece genial. Y para entender la revolución, primero hay que entender el sistema que se quiere cambiar, ¿no? ¿Cómo ha funcionado esto tradicionalmente? Pues mira, la forma clásica, la verdad es que tiene mucha lógica. Se conoce como el modelo de frecuencia-severidad. El estándar de la industria, vaya. Sí, durante años ha sido el estándar y, en mi opinión, por una buena razón. Es muy intuitivo y fácil de explicar. Funciona en 2 pasos muy claros. Primero, la aseguradora intenta predecir cuántos siniestros va a tener un grupo de clientes. A eso le llaman la frecuencia. Justo. O sea, la pregunta es, de cada 100 asegurados, ¿cuántos van a dar un parte este año? ¿10? ¿15? Vale. Y una vez que tienes esa estimación, pasas al segundo paso, predecir cuánto costará, de media, cada uno de esos siniestros. Esa es la severidad. Claro, un golpecito de aparcamiento son 300 euros, un choque frontal, pues 15.000, y se calcula un promedio. Exacto. Al final la matemática es sencilla. Multiplicas el número esperado de siniestros por el coste medio de cada uno y ya tienes el coste total previsto. Simple, robusto. Casi de sentido común. Eso es. Parece de sentido común, sí. Pero esa simplicidad es precisamente su talón de Aquiles. Y es el punto de partida de toda esta investigación. Así. Ese modelo se basa en una suposición gigantesca y a menudo falsa. Asume que la frecuencia y la severidad son 2 eventos totalmente independientes. En otras palabras, da por hecho que la probabilidad de tener muchos o pocos accidentes no tiene absolutamente nada que ver con que esos accidentes sean caros o baratos. Entiendo. Lo trata como 2 problemas separados que se pueden resolver en habitaciones distintas y luego simplemente juntar los resultados al final. Exactamente. Y esa es la grieta por la que se puede hundir todo el edificio. Pensemos en un ejemplo muy claro que menciona el estudio: una fuerte granizada en una ciudad. Me lo imagino perfectamente. Te dejas el coche en la calle una noche y a la mañana siguiente parece una pelota de golf. Y no solo el tuyo, sino el de todo el barrio. El taller de chapa y pintura debe hacer su agosto. Desde luego. En ese escenario, un solo evento no causa un único siniestro caro, causa miles de siniestros a la vez. Y todos son de un coste similar, todos implican reparar la chapa. Claro. Ahí está la clave. La cantidad de siniestros, la frecuencia, y su coste, la severidad, están íntimamente ligados por una causa común: el granizo. No son independientes. Para nada. Ignorar esta dependencia, como la llaman en el documento, puede llevar a las aseguradoras a subestimar el riesgo de forma catastrófica. Ya veo. Si en tus cálculos multiplicas una frecuencia normal por una severidad media, te estás perdiendo por completo al escenario donde ambas variables se disparan a la vez por el mismo motivo. Y ese es un agujero financiero muy, muy serio. Vale. Visto así, el modelo clásico tiene un punto ciego importante. Trata un solo evento, la granizada, como si fueran miles de casualidades independientes. Es una ceguera ante la causa raíz. Eso es. Entonces, si el método antiguo nos sirve, ¿cuál es la solución que propone este documento? Aquí es donde entran en juego los famosos árboles de decisión, los Descartes. Así es. La propuesta es una alternativa que viene del mundo del aprendizaje automático. Un modelo de árboles, en esencia, como un diagrama de flujo, como un juego de las 20 preguntas que va clasificando a los asegurados. A ver, pongamos un ejemplo para que se entienda. El modelo podría empezar preguntando: ¿el conductor tiene más de 40 años? Sí. No. Si la respuesta es sí, te vas por una rama. Si es no, por otra. La siguiente pregunta en la rama del no podría ser: ¿el vehículo tiene más de 150 caballos de potencia? Sí, no.
Y así vas bajando por el árbol. Respondiendo preguntas hasta que aterrizas en una hoja final que representa un grupo de riesgo muy específico con un precio asociado. La gran ventaja de este método, según el documento, es su transparencia. A diferencia de otros modelos de inteligencia artificial que son como una caja negra. Que no sabes lo que pasa dentro. Exacto. Aquí puedes seguir el camino de las preguntas y entender perfectamente por qué un cliente ha acabado en un grupo de riesgo alto. Esto es absolutamente vital en un sector tan regulado como el de los seguros, donde tienes que poder justificar tus tarifas. Y además, el propio árbol es capaz de descubrir qué combinaciones de factores son las más peligrosas. Quizá descubre que ser joven no es tan arriesgado y tener un coche potente tampoco, pero la combinación de joven con coche potente Exacto. dispara el riesgo de una forma que la suma de las partes no explicaría. Justo. Exacto. Pero aquí el estudio añade una capa de sofisticación crucial. No son solo árboles de decisión, son árboles de decisión bayesianos. Y ese apellido E lo cambia todo. Que aporta exactamente el componente bayesiano. Pues, a ver, es como consultar a un comité de expertos en lugar de a uno solo. Un árbol de decisión normal te da una respuesta, un único camino, la opinión de un solo experto. ¿Vale? El enfoque bayesiano es más humilde y más inteligente. Construye cientos o miles de árboles ligeramente distintos, cada uno con una perspectiva un poco diferente del problema, y luego los hace votar. Ah, La predicción final no es la opinión de un solo árbol, sino el consenso de todo el comité. entendido. En lugar de fiarse de una única estructura, promedia las predicciones de muchas estructuras posibles. Eso suena mucho más fiable, ¿no? Menos propenso a cometer un gran error por basarse en una sola perspectiva. Muchísimo más. Y lo fascinante del estudio no es solo que propongan usar esta herramienta, sino que comparan 3 estrategias distintas para aplicarla al problema que mencionamos al principio. ¿A la dichosa dependencia entre la frecuencia y la severidad? Esa misma. Vale, entiendo la herramienta, el árbol bayesiano. Pero el documento no se conforma con darnos un martillo nuevo, sino que nos enseña 3 formas distintas de usarlo para construir la casa, ¿verdad? Exacto. El primer enfoque es el más conservador, el modelo 1, frecuencia-severidad. Básicamente, es la idea clásica pero con la tecnología nueva. Construyen 2 árboles Bayesiard completamente separados, uno para predecir cuántos siniestros habrá y otro para predecir cuánto costarán. Siguen asumiendo que son independientes. Todavía sí. Es como ponerle un motor de Fórmula 1 a un chasis de un coche de los años 70. Va a correr más, pero el diseño de base sigue siendo el mismo, con sus limitaciones. Una analogía perfecta. Por eso proponen el modelo 2, secuencial. Vale. Este ya es un paso más allá, un intento de conectar los 2 mundos. Primero, se crea el árbol de frecuencia, como antes. Pero aquí viene lo inteligente, el resultado de ese primer árbol. La predicción de cuántos siniestros tendrá cada grupo. Eso es. Pues ese resultado se utiliza como una nueva pieza de información, una nueva variable de entrada, para construir el segundo árbol, el de la severidad. Ah, ahí está el vínculo. La predicción de cuántos accidentes vas a tener se convierte en una pista para predecir cómo de caros serán. El segundo modelo aprende del primero. Intuitivamente, este me parece el más lógico. Es más complejo, conecta las 2 partes, parece la solución más elegante. Parece una gran idea, sin duda. Pero el estudio guarda una última carta, la que ellos consideran la propuesta más innovadora. El modelo 3, conjunto. ¿El enfoque unificado? Sí. En lugar de 2 procesos, uno detrás de otro, aquí se tira todo a la misma olla. Se modela el número de siniestros y el coste total de forma simultánea, en un único y gran árbol. El concepto clave aquí es el de información compartida, ¿no? Justo. ¿Qué significa exactamente información compartida en este contexto? Pues significa que si un mismo factor, como la edad del conductor o el tipo de vehículo, influye tanto en la probabilidad de tener un accidente como en lo caro que será, un solo árbol puede capturar ese doble efecto de manera mucho más eficiente. Claro, no necesita aprenderlo 2 veces en 2 modelos separados. Exacto. Si ser joven aumenta la frecuencia y la severidad, el modelo conjunto lo capta de una sola vez. Es más parsimonioso, como dicen ellos. Entendido. Más eficiente. Y hablando de detalles, el estudio menciona un aspecto técnico que resultó ser clave para la parte del coste, para la severidad. Hablan de la distribución de Weibull. ¿Por qué es tan importante? Porque el coste de los siniestros es un dato muy peculiar. La mayoría son pequeños. Un faro roto, un arañazo en la puerta. Lo típico. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando,
aparece un siniestro catastrófico que cuesta una fortuna. Un accidente múltiple, un coche de lujo destrozado. Ya. Esto en estadística se conoce como una distribución con cola pesada. Cola pesada. Imagina una gráfica. La mayoría de los siniestros se amontonan al principio, en la zona de bajo coste, formando una gran cabeza. Pero luego tienes una cola larguísima y muy delgada que se extiende hacia la derecha. Representando esos poquísimos siniestros que son absurdamente caros. Eso es. Muchas distribuciones estadísticas se ven, digamos, engañadas por la gran masa de casos pequeños e ignoran esa cola. La distribución de Weibull, por su flexibilidad matemática, es experta en capturar la forma de esa cola sin subestimar el riesgo de esos eventos raros pero devastadores. Entendido. Es una herramienta diseñada para no distraerse con los miles de golpecitos y prestar la debida atención al siniestro de 1 entre 1.000.000 que puede quebrar a una aseguradora. Precisamente. Vale. Todo esto suena muy bien en la pizarra del actuario, pero al final del día los modelos se tienen que enfrentar a datos reales, a la anarquía de la carretera. ¿Cuál de ellos sobrevive a ese choque con la realidad? El estudio no se queda en la teoría, por supuesto. Pusieron a prueba estos 3 modelos con datos simulados y, lo más importante, con un conjunto de datos real de una cartera de seguros de coche en Europa. Y aquí viene la pregunta del millón. Tenemos los 3 contendientes. El clásico con motor nuevo, el secuencial que parece tan inteligente y el unificado que lo mezcla todo. Como decía, mi intuición me dice que el secuencial, al ser más complejo y explícitamente conectado, debería ser el más preciso. ¿Qué pasó en la vida real? Pues ahí es donde los datos desmontan la intuición. ¿Ah, sí? En los datos reales, el resultado fue claro y contundente. El modelo conjunto, el unificado, fue el ganador indiscutible. ¿En serio? El enfoque de un solo árbol, que lo modela todo a la vez, demostró ser significativamente más preciso para predecir el coste total de las reclamaciones. ¿De verdad? El más simple en concepto, el de un solo árbol, gana al más complejo. Me sorprende. Pero si no entendemos por qué, es solo un resultado, una caja negra. No hemos aprendido nada. Exacto, absolutamente. Y aquí es donde llega el verdadero momento ajá de la investigación. Para responder a esa pregunta, los autores utilizan una métrica muy elegante llamada Índice de Rand Ajustado, o ARI. Suena complicado. El nombre sí, pero la idea es muy visual. Imagina que le pides a 2 personas que dibujen un mapa de los barrios de una ciudad basándose en el nivel de riesgo. ¿Vale? El índice ARI mide cómo de parecidos son esos 2 mapas. Si el índice es 1, significa que los 2 mapas son idénticos, han dibujado exactamente los mismos barrios. ¿Y si es 0? Si es 0, significa que los barrios que ha dibujado uno no tienen nada que ver con los del otro, como si hubieran tirado pintura al azar. De acuerdo. ¿Mide la similitud entre 2 formas de agrupar la misma cosa? ¿Cómo lo aplicaron aquí? Pues compararon los mapas de riesgo creados por el árbol de frecuencia y el árbol de severidad cuando se construyen por separado. Ajá. Y el resultado que obtuvieron con los datos reales de las aseguradoras fue un valor de ARI alto, muy alto. ¿Y qué nos dice eso, si los mapas son casi idénticos? Nos dice que los factores que predicen una alta frecuencia de siniestros eran prácticamente los mismos que los factores que predicen un alto coste por siniestro. ¿Ah? Por ejemplo, ser un conductor joven con un vehículo de gran valor te ponía en un barrio de alto riesgo en el mapa de la frecuencia, y también te ponía en el mismo barrio de alto riesgo en el mapa de la severidad. Los 2 mapas de riesgo eran casi un calco. Ah, ya lo veo. Es una conclusión brillante. Si las causas del riesgo, las variables importantes, son las mismas para cuántos y para cuánto, entonces separarlas en 2 modelos diferentes es ineficiente. Es como hacer el mismo trabajo 2 veces. Precisamente. El modelo conjunto, al compartir esa información y aprenderla una sola vez en un único árbol, fue mucho más potente y preciso. Claro. Si los factores de riesgo hubieran sido distintos, por ejemplo, si la edad predijera la frecuencia, pero el código postal predijera la severidad, entonces el AIRR habría sido bajo, y los mapas serían diferentes. ¿Y en ese caso? En ese caso, la conclusión del estudio es que 2 árboles separados habrían sido la mejor opción. La verdad es que es una forma muy inteligente de verlo. La mejor estrategia no es universal, depende de la estructura oculta de los datos. La propia herramienta te dice qué arquitectura de modelos se ajusta mejor a la realidad de tu cartera. Esa es la gran lección. No hay una solución única, sino un método para encontrar la mejor solución para tus datos concretos. Ideas clave de todo este material, ¿cuáles serían?
La primera, y la más fundamental, es que la vieja costumbre de asumir que la frecuencia y la severidad de los siniestros son independientes puede ser muy peligrosa. De acuerdo. Es una simplificación cómoda que puede llevar a subestimar riesgos sistémicos de forma grave. Segundo, que los modelos de árbol como BC-ART son herramientas increíblemente potentes para este sector. No solo por su precisión, sino, y esto es crucial, por su transparencia. Permiten entender el porqué de una tarifa, algo que los reguladores exigen y que los clientes agradecen. Y tercero, Y tercero, la gran lección práctica del estudio. La decisión de usar un modelo unificado o dos modelos separados no es una cuestión de gustos. Depende de si los mismos factores de riesgo están detrás tanto del número de siniestros como de su coste. el índice ARI nos da una hoja de ruta para tomar esa decisión de forma objetiva. Es una guía de actuación muy clara para cualquier profesional del sector que tenga que diseñar estos modelos. Sin duda. Pero este análisis, aunque responde a muchas preguntas técnicas, también abre una puerta a una reflexión más profunda, casi filosófica, sobre el futuro de los seguros. Adelante, cerremos con esa idea. Toda esta investigación ofrece a las aseguradoras herramientas mucho más precisas. Los modelos son mejores, más granulares, capaces de ver detalles que antes eran invisibles. Pero esto tiene una consecuencia directa para la persona que contrata un seguro. A medida que estos modelos mejoran su capacidad para identificar y compartir información, los precios se volverán cada vez más y más personalizados. Nos alejamos de las grandes etiquetas como conductor joven o residente en ciudad para ir a un perfil hiperdetallado, casi individual. Exacto. Nos movemos desde grandes grupos de riesgo hacia un precio calculado para una combinación muy específica de factores individuales. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuál? ¿Qué implica esto para el futuro del riesgo compartido? Que es la base fundamental, el alma, del concepto de seguro. La idea original de que muchos pagan un poco para cubrir las enormes pérdidas de unos pocos. Ya. Si cada persona empieza a pagar un precio perfectamente ajustado a su riesgo individual, ¿sigue siendo un seguro en el sentido tradicional o se convierte en otra cosa? ¿En una especie de plan de ahorro personal para posibles desgracias? Es una pregunta profunda. La tecnología nos permite individualizar el riesgo hasta el extremo, pero quizá en el proceso estemos erosionando el principio de mutualización, de solidaridad, que dio origen a los seguros. Se cambia el contrato social. Con esa reflexión terminamos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.